este video vamos a aprender y vamos a entender lo que es el máximo común divisor y cómo se encuentra. Para tener en cuenta, es súper importante no confundir con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es buscar un múltiplo de ciertos números, ¿cierto?, que tengan en común y el de menor valor. Acá que estamos buscando el divisor, ¿cierto?, de mayor común, de mayor valor entre algunos números. Pero ¿qué es un divisor propiamente tal? Por ejemplo, si yo digo 12 dividido entre 6, el divisor va a ser este numerito que está acá, o sea, el que está dividiendo al número. ¿Ya? Aquí 12 dividido entre 6 va a ser 2. Y 6 por 2 es 12 y entonces me va a sobrar 0 acá. ¿Ya? Cuando nosotros buscamos los divisores de un número, siempre tiene que quedar 0 en el resto. ¿Por qué? Porque no me sirve un número con decimales. Entonces, cuando yo digo cuáles son los divisores de 12, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, porque cuando divido por todos estos números, siempre el resto va a ser 0, o sea, va a ser un número entero el resultado. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los divisores que tienen en común 12 y 16 de la forma simple, ya como lo haríamos así como con números pequeños, pero si tuviéramos un número muy grande esto sería muy engorroso. Por lo tanto, esto es para entender de qué se trata. Así que los divisores de 12 dijimos que eran 1, 2, 3, 4, 6 y 12, y los de 16, 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar los que tengan en común. Acá está el 1 en común, acá está el 1 en común, acá está el 2, acá está el 2, acá está el 3, pero acá no, entonces no nos sirve. Acá está el 4 y acá sí. El 6 está acá, pero acá no, el 12 está acá, pero acá no. Entonces los que tenemos en común son el 1, el 2 y el 4. De estos tres números, ¿cuál es el mayor? El 4. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 12 y 16 sería el número 4. Hay una forma simple también de sacar esto, que se hace con una tablita, y que una forma es lenta y una es rápida. Por ejemplo, la forma lenta sería sacar los factores primos, o descomponer factores primos, el 12 y el 16 por separado. Y siempre voy a utilizar los primeros números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y así sucesivamente. Entonces, siempre me pregunto primero por el número más pequeño y digo 12 dividido entre 2, ¿lo puedo hacer para que el resultado sea exacto? Sí, por lo tanto lo ocupo. Y 12 dividido entre 2 es 6. Después 6, ¿lo puedo dividir entre 2 para que me dé un resultado exacto? Sí, entonces sigo con el 2. 6 dividido en 2 es 3. 3, ¿lo puedo dividir exactamente entre 2? No. Entonces, como no puedo, paso al 3. Utilizo el 3 y digo, 3, ¿lo puedo dividir entre 3 exactamente? Sí. Y cuando aquí 3 dividido entre 3 me da 1, se acaba. Acá lo mismo, 16 dividido entre 2, ¿se puede? Sí, porque me da un resultado exacto que es 8. 8 dividido entre 2 también se puede porque me da un resultado exacto que es 4. 4 lo puedo seguir dividiendo entre 2, sí, porque el resultado exacto que me va a dar es 2. Y 2 también lo puedo seguir dividiendo entre 2, por lo tanto 2 entre 2 me va a dar 1. Cuando llego al 1 se acaba. ¿Y qué hago ahora? Me fijo en lo siguiente, ¿cuáles se repiten? Se repite el 2 en ambos casos y ninguno más. Por lo tanto, solamente voy a utilizar los que se repiten en ambos casos. Como acá el 3 solamente está aquí, pero no está acá, no lo utilizo. Y acá el 2 se repitió 2 veces, sería 2 elevado a 2. Y acá el 2 se repitió 4 veces y sería 2 elevado a 4. Y tengo que elegir de estos dos bases, ¿cierto? De estas dos potencias, el que tenga el menor exponente, que sería el de acá. Y 2 elevado a 2 sería 2 por 2 y esto es igual a 4. Aquí a veces se da una confusión, porque ya que estamos buscando el máximo común divisor y elegimos el que tiene el menor exponente, obviamente los niños se confunden. Pero esto ya tomando una vez que la práctica, haciendo varios ejercicios, no se van a confundir. Entonces aquí me da lo mismo que me dio acá. Y hay otra forma más simple de hacerlo, para mi parecer, pero a los niños se lo enseñan así, que es hacer de una vez los dos números en la misma tabla, el 12 y el 16. Y aquí solamente voy a dividir por los números primos que están acá, que me sirvan para ambos casos. Por ejemplo, digo, 12 y 16 tienen mitad. Sí, por lo tanto, puedo ocupar el 2 porque ambos los puedo dividir en 2, entre 2 exactamente. Mitad de 12 es 6, mitad de 16 es 8. Ahora, ¿ambos los puedo seguir dividiendo entre 2? Sí, entonces continuamos con el 2. Mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4.
¿Puedo seguir dividiendo ambos números entre 2? No. Por lo tanto, pasamos al 3. ¿Puedo dividir ambos números entre 3? No. Y ya después nos pasaríamos al 5, ya hay 5 mayor que 4, por lo tanto no nos sirve. Entonces solamente llego hasta aquí, no hago nada más. Y acá hago la multiplicación de 2 por 2, que es igual a 4, y me da lo mismo. Esto para mí es mucho más simple que hacer todo esto que está acá. Pero para mí, para los niños, no es tan fácil hacerlo de esa forma. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede mucho más claro. Ya, en este ejemplo vamos a encontrar el máximo común divisor entre 18, 24 y 36. Vamos a realizar para cada uno la tablita por separado y al final lo vamos a hacer todos juntos para que se vea la diferencia. Y vamos a dividir o vamos a descomponer en factores primos partiendo por el 2, después el 3, el 5, el 7, el 11. Y ya, vamos a comenzar con el 18. 18 tiene mitad, sí, por lo tanto vamos a ocupar el 2. Y eso me va a dar 9. 9 tiene mitad, no. Entonces no puedo seguir ocupando el 2, tengo que pasar al número siguiente que sería el 3. 9 lo puedo dividir entre 3 exactamente, sí. Y 9 dividido en 3 es 3. 3 lo puedo dividir en 3 exactamente, sí. Y aquí cuando llego a 1, se acaba. Paso con el otro número. 24 dividido entre 2 se puede, sí, por lo tanto lo utilizo. 24 dividido entre 2 es 12. 12 lo puedo dividir entre 2 exactamente sin que me dé un número decimal, a eso me refiero, sí. Entonces aquí 12 dividido entre 2 va a ser 6. 6 lo puedo seguir dividiendo entre 2, sí. Y eso me va a dar 3. 3 lo puedo dividir entre 2, no. Por lo tanto paso al siguiente número primo que es el 3. 3 dividido entre 3 es 1, aquí se acaba. Sigo con el 36. 36 lo puedo dividir entre 2 exactamente, sí, y eso me va a dar 18. 18 lo puedo dividir entre 2 exactamente, sí, y eso me va a dar 9. 9 lo puedo dividir entre 2 exactamente, no, por lo tanto pasamos al siguiente número que sería el 3. 9 lo puedo dividir entre 3 exactamente, sí, y esto me va a dar 3, y 3 lo puedo dividir entre 3 exactamente, sí. Ahí ya llegamos a 1, entonces terminamos esta etapa. Ahora tenemos que ver cuáles son los números que se repiten en todos, los divisores, o sea, cuáles son los divisores de este lado, todo lo que está acá, ¿cierto? ¿Cuáles son los que se repiten en todos los casos? ¿Ya? Y en todos los casos vemos que está el 2, el 2, el 2, el 3, el 3 y el 3. Y vamos a anotar acá abajo, así como en forma de potencia cuando tengamos uno repetido. Aquí sería 2 y aquí 3 elevado a 2. Acá sería 2 que se repite 1, 2, 3, entonces 2 elevado a 3 por 3. Acá tenemos el 2 que se repite 2 veces, 2 elevado a 2, y acá el 3 que se repite 2 veces, 3 elevado a 2. Como ya sabemos que se repite el 2 y el 3 de cada uno, ¿cierto? No vamos a elegir un 2 de aquí, un 2 de acá y un 2 de acá. Tenemos que elegir el 2 y el 3 que tengan menor exponente entre todos. Entonces, ¿cuál es el menor exponente entre todos estos? Sería el de acá. Entonces me va a quedar este de aquí. 2 multiplicado por el 3 que tenga menor exponente, que sería este que está aquí, ¿cierto? Este que está acá. Entonces 2 multiplicado por 3 me va a dar 6. Quiere decir que el máximo común divisor entre 18, 24 y 36 es igual a 6. Ven que uno tiende a confundir el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo, pero eso no les tiene que pasar. Y ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero de la forma que a mí más me gusta hacerlo, que es de la forma más cortita, en donde utilizamos la misma tabla para todos. Ponemos el 18, el 24 y el 36. Y solamente ocupo los números primos que dividan a todos exactamente. Y parto por el más pequeño, que es el 2. Y me pregunto, 18, 24 y 36, ¿los puedo dividir a todos entre 2 o todos tienen mitad? Sí, por lo tanto me sirve y lo utilizo. 18 dividido entre 2 es 9, 24 dividido entre 2 es 12 y 36 dividido entre 2 es 18. Ahora me vuelvo a preguntar, ¿puedo dividir 9, 12 y 18 entre 2? ¿O todos estos números tienen una mitad exacta? No, porque 9 no tiene una mitad exacta, sería un número con decimales, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que preguntarme ahora con el siguiente número, con el 3. ¿Puedo dividir todos estos números por 3 o entre 3? Sí, todos se pueden dividir entre 3 y me va a dar un resultado exacto. En este caso sería aquí el 3. 9 dividido entre 3 me va a dar 3. 12 dividido entre 3 me va a dar 4 y 18 dividido entre 3 me va a dar 6. Ahora, ¿puedo dividir 3, 4 y 6 entre 3? No, porque ya 4 no lo puedo dividir entre 3 exactamente.
Entonces pasaría al siguiente, que sería el 5, que tampoco se pueden dividir todos en 5 exactamente. Y ya después me salto al 7 y como es mayor que este número de acá, no nos sirve. ¿Qué pasa aquí? Que directamente yo ya tengo los dos divisores que están en común y lo multiplico. 2 por 3 y eso es igual a 6. Y me da lo mismo que habíamos encontrado acá, pero de una forma mucho más rápida. Bueno, espero que este video les haya servido y que lo puedan entender y no se confundan con el mínimo común múltiplo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.